Hola, en este video se explicará el concepto de riesgo de base que tenemos en las coberturas con los futuros. Ya sabemos que con los futuros, cuando hacemos cobertura, tenemos dos precios de dos mercados muy diferentes. Uno es el precio del activo subyacente, el precio del spot que está negociado en su mercado, y el otro es el precio del futuro, que está negociado en su mercado de futuros, que los dos son correlacionados, se mueven casi iguales, pero no son exactamente iguales, tenemos unos desfases. Y estos desfases ya se vieron en los ejemplos de coberturas, donde los precios de ST y FT son diferentes, igual que S sub 0 y F sub 0. Entonces, cuando estamos haciendo coberturas hay unas complicaciones generales. Por ejemplo, cuando el activo que vamos a cubrir no es el mismo que el activo subyacente. O sea, si esto se va a explicar más adelante con las coberturas cruzadas, donde tenemos un activo subyacente al cual queremos hacerle la cobertura, pero no existe un futuro exacto sobre ese subyacente. Pues existe un futuro similar o un futuro muy correlacionado. Otra complicación es que no se tiene la certeza, un buen pronóstico de la fecha exacta donde se comprará o se venderá el activo subyacente que se está cubriendo. Esto ocurre muchas veces cuando tenemos un pronóstico de compras de materia prima de dólares o de ventas y se nos desfasa. En la realidad ya se nos desfasa, pasa el tiempo y se nos desfasa. Entonces teníamos unos futuros donde cerrábamos posición ciertas fechas, pero con el subyacente compramos o vendemos en fechas diferentes. Entonces hay un desfase mucho mayor en el precio. Otro tercero sería que en las coberturas tal vez se requiere cerrar el contrato antes de la fecha de entrega. Si estamos con un futuro con entrega, recordar siempre cerrar antes de esos días que dice que se debe quedar para poder cubrir con la entrega. Entonces se desfasa mucho el precio. Entonces, ¿qué es lo que estoy mencionando acá? Posibilidades donde el precio ST y FT o ese spot y F de futuro se desfasan. Ya sabemos que siempre están desfasados, pero se pueden desfasar mucho más. Y ese desfase se llama riesgo de base. Entonces, ¿qué es la base? La base es la resta de precio spot menos precio futuro. No le pongo el subíndice de 0 o de T porque puede ser en cualquier momento. Podemos tener muchas bases. Entonces podemos tener base 1, 2, 3, 4, dependiendo del día 1, el 2, el 3 o el 4. Pero siempre es la resta del mismo día, del mismo momento, precio spot menos precio futuro. Primero el spot y después le restamos el precio del futuro. Entonces acá tenemos un ejemplo. El precio futuro está por encima, el spot está por debajo. Acá tenemos una base o el spot por encima, acá tenemos otra base. Entonces podemos ver que la base puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de cómo está en el orden de estos dos precios. Entonces ahí dentro del riesgo de base tenemos dos conceptos, que es que si la base se incrementa, o sea, esa resta que tenemos cada vez es mayor, pasa los días y es mayor, la base es mayor, se llama que es un reforzamiento de la base. Pero si la base es menor, es debilitamiento de la base. Sabemos pues que los precios se desfasan más, pero la resta es spot menos futuro. Entonces la base cada vez es positiva. Entonces esto es un reforzamiento de la base. Acá tenemos que la base está debilitando, cada vez es más pequeña. Puede ser hasta negativa o cada vez más negativa. Por ejemplo, si tenemos una base negativa y pasa positiva, se refuerza. Tenemos una base negativa y después pasa a ser menos negativa, también se refuerza, que es menos negativa. Tenemos una base positiva y pasa negativa, entonces un debilitamiento de la base. Entonces acá tenemos, cuando estamos haciendo coberturas, siempre nos importa mucho el precio inicial y el precio final de todo el tiempo que estamos haciendo la cobertura, o sea, el precio que decidimos hacer la cobertura y el tiempo final donde terminamos de hacer esa cobertura. Entonces podemos tener dos bases, una base inicial y una base final, base 1 y base 2. Entonces acá tenemos sacar la base 1 o la base 2. O sea, puede ser de esta forma o
puede que pase esto, pero entonces lo ideal es que sabemos que tenemos dos bases, la inicial cuando empezamos a hacer la cobertura, que tenemos nuestro futuro inicial, y al final donde cerramos la cobertura y tenemos el desfase entre spot y futuro, o sea, la base 2. Entonces tenemos, este sería más bien F sub 0 y S sub 0. Y este sería FT y ST. Entonces tenemos base 1, tenemos base 2 calculados de esta forma. Entonces cuando estamos haciendo la cobertura, el activo se comprará en T2. Posición el largo en T1 para hacer la cobertura. O sea, acá en T1 tomamos posición el largo en este futuro y se cierra posición en T2. Y donde se cierra a F2, que realmente sería FT. Bueno, entonces, precio con el que se paga el activo con la cobertura. Ya sabemos que los videos de coberturas, en este caso es una cobertura en largo, tenemos compras del activo subyacente al spot, que es ST, en este caso es S2, y la compensación, o acá lo tengo como utilidad futuro, es FT menos F0, que es F2 menos F1. Si notamos, acá no tengo el Q, no tengo ni Q del subyacente ni Q de los futuros. Acá es algo muy importante. Estas operaciones que estoy haciendo acá, estas fórmulas, son suponiendo razón de cobertura del 100%. Si no es del 100%, estas fórmulas no aplicarían. Entonces, juntando estos dos, que realmente esto es una suma algebraica, menos S2, que es compra el activo subyacente, más esta resta que es la compensación, podemos acá sacar. Acá tenemos la base 2. Este menos este es menos base 2. Menos F1 que da esta fórmula acá. Entonces podemos reorganizar esto. Recuerde que el precio con cobertura es valor absoluto. Cambiamos el signo este. Eso se hace en las coberturas en largo. Entonces queda F1, F0 más base 2. ¿Qué es esto? Realmente las coberturas, todo ese flujo de caja que habíamos calculado, cuando la razón de cobertura es de 100%, ese precio con cobertura sale de esta ecuación, que es cuál es el precio inicial al que entramos, más cuál es la base a la cual se cerró esa cobertura. Y eso nos da exactamente el mismo precio con cobertura, que es el precio con cobertura antes de costo de transacción. Y acá es donde sale el concepto de riesgo de base. Cuando vemos la base 2, que nos va a afectar mucho el precio con cobertura, entonces hay un riesgo. Puede que el precio con cobertura sea más alto o sea más bajo. Dependiendo de la posición que estamos haciendo la cobertura, eso puede ser bueno o puede ser malo, que ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Ahora la cobertura en corto. Cobertura en corto es, se toma posición en corto en T1, se cierra acá la compensación, se compra el activo subyacente a S2 y se hace la compensación entre F0 menos FT, que sería esto acá. Esto acá sería la base 2, lo mismo que hicimos ahorita, perdón, este con este es la base 2, entonces queda F1 más base 2. Que acá sale otra vez el concepto de riesgo de base. Entonces, sea cobertura en largo o sea cobertura en corto, el precio con cobertura, cuando tenemos razón de cobertura del 100%, se saca con la misma ecuación. F1 más base 2. O sea, F0 más la base al final. Devolviéndonos a la cobertura en largo. Cuando se refuerza la base, o sea, la base 2, o sea, por ejemplo, cuando los precios se desfasan más, de esta forma el spot arriba, futuro arriba, abajo, o cuando la base se refuerza, o sea, que se vuelve más grande, de negativo a menos negativo, positivo a más positivo, eso es reforzamiento de la base, vemos que la posición empeora. Porque empeora, o sea, el precio resultante con cobertura va a ser más costoso. Que esto es F1 más base 2. Y si base 2 está incrementando, ese precio está volviendo más grande. Entonces, nuestro precio con cobertura va a decir, compró el activo subyacente mucho más caro, incluye la cobertura. En cambio, si se debilita la base, el precio con cobertura mejora. Entonces, un reforzamiento de la base es bueno y un debilitamiento de la base es malo para las coberturas en largo. Acá la importancia es siempre monitorear la base. Entonces, ya sabemos que estas fórmulas salen para
razones de cobertura de 100%. Por así sean razones de cobertura diferentes, es importante monitorear la base y ese desfase de precios, porque nos estaré diciendo nuestra cobertura va bien o va mal. Recuerda que al final de la cobertura, el flujo de caja de cobertura y del futuro y el subyacente, sumando esas dos cosas, nos da algo estable, algo muy constante. Pero siempre para hacer un monitoreo de la cobertura es bueno determinar constantemente cómo va la base. Acá tenemos un ejemplo de la cobertura en largo. Acá tenemos un reforzamiento de la base. De negativo pasa a menos negativo, después a positivo, más positivo. Haciendo toda la parte de la cobertura, tenemos acá la base. Acá la base se va reforzando. Entonces el precio, la base se va reforzando acá. Pero entonces el precio de cobertura se va aumentando. Entonces es más caro el precio con cobertura. Acá tenemos el contrario, debilitamiento de la base, baja la base, entonces el precio con cobertura también baja. Y esto es bueno para el que va en cobertura en largo. Para la cobertura en corto es todo lo contrario. Si se refuerza la base, entonces el precio con cobertura va a aumentar. Y como es una venta, es una cobertura de venta, entre más alto es el precio, mucho mejor. Y entre más bajo, empeora. Acá tenemos el ejemplo, si la base se refuerza, vende más caro, incluida la cobertura, y si la base se debilita, vende más barato con cobertura. Entonces va empeorando un poco la cobertura. Entonces acá este es el concepto de riesgo de base.